digamos, solamente para los socios. Ya. No, Sebastián, no se transmite en vivo, estamos solamente por Zoom. Va a estar quizás en nuestro canal de YouTube, pero posiblemente en unos días. ¿Ya? Adriaan, is it okay if we record your presentation? It's fine. Yep. Yeah, thank you. Ya, ustedes me dicen nomás, compadres, para empezar. Yo te doy el vamos, Adrián, Ya. dame unos segundos que se está entrando más gente y vamos con el vamos. Cuando quieras, Nelson. Parte nomás. Ya, entonces, colegas, bienvenidos todos a esta sexta y última jornada de la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor. Parto por agradecerles a todos en la directiva, amigos, colegas, Gustavo, Bernabán, Enrique, ha estado duro este último tiempo. También le agradezco a Andrea, una amiga, colega también, que va a estar hoy día haciendo de traductora. Y también gracias a todos los presentes y en especial a los miembros de la SOCHIKIDO, a los socios, ya que ya forman parte de nuestra sociedad. Bueno, hoy día tenemos a un gran invitado. Ya tenemos a un invitado de lujo, al doctor Adriaan Louw, quien es un fisioterapeuta con 28 años de experiencia y se interesó en el dolor persistente cuando se dio cuenta que lo que se enseñaba, los modelos que se enseñaban en escuelas de kinesiología eran ineficaces. Trabajó bastante tiempo con David Butler y Lorimer Mosley y después fue creando su propio estilo y fundó lo que conocemos hoy día como el PNE o el Pain Neuroscience Education. Ha dedicado su carrera a cambiar la forma en la que nosotros hablamos y tratamos el dolor con el fin de brindar la mejor atención a cada paciente. Además, es cofundador de la International Spine and Pain Institute, que ahora es la EIM o la Evidence in Motion. En cuanto a la investigación, cuenta con numerosos artículos originales, revisiones sistemáticas, libros y mucho más. Así que podríamos estar hablando harto rato más sobre todo lo que ha hecho Adriaan. Así que sin más que agregar, voy a dejar ahora la presentación del profesor Louw. Les recordamos que la charla debería durar más o menos 1 hora con preguntas y respuestas y después les pedimos que se queden unos minutitos más porque vamos a entregar información de cómo pueden pertenecer a nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todos. So, Adriaan, you can share your screen now, please. All right. Let's see if I can do that. Hope everybody can see it. Espero que todos puedan verla. All right. I guess I'm on, right? Yes, you are. Yeah. Right. Welcome everybody. I'm sure if I look at my watch, it's evening time in Santiago. And so first of all, I hope you had a good day in the clinic. I know it's evening time. We'll try and keep this relatively pain-free, but I'm happy to be here tonight with you. Ya sé que debe ser hora un poco más tarde en Chile, así que buenas tardes a todos. Vamos a tratar de mantener esto libre de dolor, así que vamos a empezar. So the choice of this presentation is something that actually I just wrote a paper on, but it's this idea of COVID, which all of us are living in, and how it may affect pain, especially chronic pain from here on out. Esto es algo que de hecho he estado trabajando en un paper últimamente. Estamos todos viviendo en este modo COVID y tenemos que saber que va a traer consecuencias y en qué pueden consistir.
So if we start, I don't think any of us could have expected 2020 to be the way it is. I think we're all waiting for 2020 to be done, and then we can move to a better 2021, right? Yo creo que ninguno de nosotros esperó que el 2020 sea como está siendo ahora. Estamos todos esperando que por fin termine y tener un 2021 bastante mejor. So the basis of what I want to talk about tonight is in the medical literature, there is a lot of discussions about this idea of a big influx or wave or tsunami, if you will, of chronic pain. And what got my attention is there's very little, if any, in the physiotherapy world talking about pain after COVID. And that's what I want to talk about tonight. En lo que se centra esta charla es que dentro de la literatura propiamente médica hay mucha información sobre lo que va a ser esta ola de dolor crónico posterior al COVID. Sin embargo, en el área de la terapia física, de la kinesiología, todavía no se le ha prestado tanta atención como en esa otra área. So before we start with COVID, we need to understand before COVID, we had and still have this global epidemic of pain. It's all over the world. And with this, in where I live in the United States, we also have opioid epidemic, but we've had this chronic pain epidemic, and now we have COVID basically on top of that we have to deal with. Desde hace tiempo nosotros ya sabemos que a nivel mundial tenemos una gran pandemia, especialmente de dolor crónico. En Estados Unidos, además, viene asociado con el uso y la pandemia también del uso de medicación. Pero ahora tenemos que sumarle lo que va a pasar con el COVID dentro de lo que es el dolor crónico. So the best way for us to look at this is to look at the history, right? What do we know? And the closest thing to COVID was SARS, the sudden acute respiratory syndrome that came out in 2002 in November. So we're going to go back and look at what happened to see if we can predict what we're going to see post-COVID. Tenemos que mirar un poco la historia y acordarnos de que lo primero que tenemos como más asociado o más similar al COVID fue el SARS, el síndrome de estrés respiratorio agudo, en noviembre del 2002, y analizar lo que pasó después de eso para ver si es que pudiéramos predecir lo que pudiera venir ahora después del COVID. So during SARS, there was lots of research to show that the acute viral disease that people were having led to some myalgia or body pain all over, fatigue, and also specific symptoms related to organs, but influenza. They started developing something similar to chronic fatigue syndrome. Tenemos que acordarnos que por el SARS, los pacientes presentaban muchos síntomas de mialgia, dolor corporal muy fuertes síntomas de fatiga y algunos síntomas muy similares al de la influenza, específicos para algunos órganos, y ver qué consecuencias generó eso. This was during. Now, following SARS, they were tracking people for years out. And so we started seeing a few things. Again, fatigue. We started seeing myalgia, the same stuff, but also we started seeing some of the psychology, the depression started showing up, and people couldn't sleep well or get deep sleep for 2 years following SARS. Después de la crisis del SARS, se realizó un seguimiento durante varios años a algunos de los pacientes y la fatiga y la mialgia en general se mantenían en algunos de ellos, pero además empezaron a aparecer signos depresivos y la calidad del sueño, hasta incluso a los 2 años, todavía no era de buena calidad. And then also what's important, because I'm going to get to the biology a little bit, is we started seeing a change in the biology of people. This isn't chronic with the HPA, the hypothalamic pituitary adrenal axis. So there were changes in the biology as well, which I will talk about in a little bit. Y una de las otras cosas que queremos revisar, vamos a revisar la fisiología más tarde, pero también empezaron a ver que habían cambios en la biología de los pacientes que sufrieron el SARS. Y había toda una transformación que vamos a revisar más tarde. So this was on the biology. If we look at the psychology, we started seeing some psychological problems, right? We started seeing things like depression, anxiety, panic disorders, phobias, etc. And what's important also is in Hong Kong, as an example, people started developing post-traumatic stress disorder, something we see in accidents and in war and those kind of things. And these lasted for quite a while.
Y bueno, como ya hablamos en la parte fisiológica, también tenemos que revisar la parte psicológica. Ya dijimos que habían aparecido pacientes con varios síntomas de depresión, pero también empezaron a aparecer ataques de pánico, crisis de ansiedad, e incluso en un porcentaje, especialmente en Hong Kong, se empezó a ver que los pacientes empezaban a desarrollar estrés postraumático muy similar al que se produce después de una guerra o algún tipo de accidente. And then something that it's not studied as well, but also suicide. If you think about the psychological problems, the rates of suicide did not return to pre-epidemic levels for SARS. So it influenced suicide rates as well. También se observó que posterior a la crisis del SARS no hubo un retorno a las tasas de suicidio normales, sino que se mantuvieron altas, por lo que se podría, si bien no hay un estudio directo, se podría encontrar una asociación del SARS con las tasas de suicidio. So we've covered biology, psychology, and there's also social. Entonces ya cubrimos la parte fisiológica, la parte psicológica y también tenemos la parte social. So on the social side, people that developed SARS were isolated. People wouldn't talk to them, wouldn't be around them. And we started getting this idea of a so-called post-SARS syndrome. And those are things that, so socially, we started seeing people would not want to be around people with SARS. Entonces lo que pasó fue que se empezó a desarrollar una especie de síndrome social post-SARS, donde las personas no querían estar, ni sociabilizar, ni hacer ningún tipo de actividad con las personas que habían tenido o estaban con la infección por SARS. So what can we expect? I mean, we talked about COVID, right? That's just what we're talking. We just talked about SARS. So the question is, what can we expect as we're getting through and at the end part of COVID or through COVID? Entonces, ya que tenemos esa información del SARS y cómo se comportó tanto a nivel fisiológico, social como psicológico, ¿qué podemos trasladar y qué podemos esperar entonces del COVID? What we do know, if you look at SARS, first of all, we must look at COVID and pain from a biopsychosocial approach. It obviously involves all three of those categories. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver al COVID ya no solo como un virus, sino bajo el espectro biopsicosocial y revisar las tres partes de los tres componentes. So if we just quickly highlight what we know about the biology, everybody here should know stress biology, right? The idea that we're under constant stress, our immune system and inflammatory systems will alter. We have all the changes in our chemistry that we see in chronic pain. We're beginning to see also that's happening during COVID as well. Entonces ya todos sabemos o tenemos más o menos claro las alteraciones que produce a nivel tanto inmune como inflamatorio el estrés, y que por lo tanto también eso debiéramos trasladarlo sabemos que también sucede con el COVID, con la parte fisiológica. So a lot of focus right now is on the immune system and cytokines. And again, they're the main messengers for our immune system. Entonces nosotros ya sabemos que nos tenemos que centrar, y donde se ha centrado principalmente la investigación hasta ahora, es en la citoquina y cómo se activa el sistema inmune y cómo se están activando las citoquinas en este proceso. And so the main thing, just to understand that we now know that cytokines, our immune molecules, actually regulate a lot of our inflammation. And that's probably one of the most important things we need to understand today. Entonces, una de las cosas más importantes que entendamos hoy es que la citoquina, la función de la citoquina es regular principalmente el proceso inflamatorio. So, I mean, people can read this slide, but very simply, our immune systems are balanced every day between pro and anti-inflammatory cytokines. They're beautifully balanced when life is good. Entonces, bueno, igual pueden leer la diapo, pero sabemos que el sistema normalmente se encuentra en un delicado balance entre las sustancias proinflamatorias y las sustancias antiinflamatorias en un mundo ideal. No matter where you study, you can go look at back pain, migraines, headaches, neck pain, any chronic pain condition. There are three cytokines: interleukin-1, interleukin-6, tumor necrosis factor alpha, big names, the ones in red. They show up in all chronic pain and they're pro-inflammatory. So when we live with pain, our immune system is unbalanced. It's more pro-inflammatory. So they already have some level of inflammation going on in chronic pain.
Sí, ya sabemos que no importa qué tipo de dolor crónico estudiemos, sea dolor de espalda, cefalea, lo que sea, tenemos un desbalance que está principalmente dado por la IL-1, IL-6 y el TNF-alfa, que ya de base en esas personas está elevado, por lo tanto ya tenemos un desequilibrio en el sistema. So that's the immune part of it, right? And so the next thing we need to think about is when the immune system is challenged, there's going to be consequences. One of the things that also challenge the immune system is depression. People are not sleeping well. Opioid use, all of these suppresses the immune system. So one is you've got chronic pain, so your immune system is unbalanced. On top of this, you're depressed, you don't sleep well, you're taking opioids, and all of these shifts it even further. So it keeps shifting in the bad direction. Entonces, además, si consideramos que estos pacientes se van a ver sometidos al estrés de una infección viral, ya tienen de base un desequilibrio por el dolor crónico, le sumamos a esto la falta de sueño y la depresión, la balanza cada vez se va cambiando más hacia el lado proinflamatorio. We also know now that some people in COVID also, by the way, get admitted to the ICU, right? Intensive care units. And we know that ICU admission actually also impacts your your health, including some of your immune function as well. Entonces, y ya sabemos que hay un buen porcentaje de los pacientes que tienen que ser ingresados a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos, y eso ya de por sí es sumar otra cosa más a la carga que tiene el sistema inmune. So there's many studies, by the way, but I want to focus on the bottom part. Studies have shown us when people go through intensive care and they get discharged and they track them from there on for years out, they got problems with mobility, self-care, activities of daily living, pain is a big part of it, cognitions, there's this fog they develop. So patients with COVID that go through ICU sets them up for even more challenges. And if they've got chronic pain, it makes it even worse long-term. Se han realizado varios estudios donde, independiente de la razón por la que los pacientes estuvieron en UCI, se les hace un seguimiento por varios años y se reportan muchos problemas de principalmente movilidad, problemas de autocuidado, y si a eso le sumamos el COVID, tenemos que revisar cuáles son las consecuencias, porque si había dolor crónico antes, lo más probable es que el dolor crónico se vea aún más aumentado posterior a la infección. So before we go on, I want people to think for a second, stop and think what I'm showing. Chronic pain is tough, it's hard to treat, it's challenging, and all these things it's just making it so much more difficult. It's just shifting further down. O sea, quiero que nos detengamos un minuto a pensar en este tipo de pacientes, porque el dolor crónico es difícil, es duro, es un desafío para todos estos pacientes, y si a eso le sumamos el COVID, tenemos que considerar que son personas que están frente a algo que quizás no puedan manejar. Another biological thing that's occurring is something they refer to as the bradykinin storm. There's this bradykinin inflammatory process going on in people with COVID. Entonces, tenemos que considerar por la parte biológica también algo que se llama la tormenta de bradykinin, que también sucede en estos pacientes con COVID. So what we're seeing right now with the people struggling to breathe is bradykinin is driving a lot of fluid retention, which drives this gelatin or goo kind of a substance, which is the problem. They cannot breathe. And the thing that's behind it is all this, there's inflammation, increased rates of inflammation that's occurring. Entonces, lo que sucede es que la bradykinin genera un exceso de retención de líquido, lo que provoca que el tejido se ponga como una especie de gelatina, como un gel, y eso es lo que le genera la dificultad respiratoria. Y eso se produce principalmente por las bradykininas. And so one of the things we need to understand is that, again, it drives more inflammation, but there is very little in the human body that wakes up the nervous system more than inflammation. So yes, there's the lungs and that, but the nervous system is slowly ramping up along through this process during COVID. Entonces, hay pocas cosas como la inflamación que pueden como encender o poner tanto en alerta al sistema nervioso. Es una de las cosas que más lo altera.
Entonces tenemos, además de todo el problema respiratorio, biológico, digamos, tenemos que toda esta inflamación lo que está generando es un aumento de la actividad del sistema nervioso. So there's a lot of ideas right now. So what I covered right now, I want everybody to think, how would that impact somebody that already has chronic pain? Entonces, algo que estamos estudiando ahora y quiero que todos lo piensen un poco es cómo va a influir todo esto en un paciente que ya tiene dolor crónico. What about people that don't have pain? Could they develop chronic pain? ¿Y qué pasa con las personas que no tienen dolor? ¿Pudieran llegar a desarrollar un dolor crónico? So if you look at the research there, there's some factors that set people up for development of chronic pain. And three of the biggest ones is if you already have some regional discomfort or pain, if you're a lady, female, and then if you have low income, which may explain why some of the lower income groups are struggling with these respiratory conditions. Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, sabemos que hay tres factores que tenemos muy claro que predisponen al desarrollo de dolor crónico, que es la anterior presencia de dolor regional en algún lugar, sexo femenino y el bajo estado socioeconómico, lo que explicaría por qué la gran mayoría de ese tipo de población es la que está sufriendo los mayores problemas con el COVID. By the way, there's a whole bunch of questions we don't even have answers for you. We don't even know what the questions are. Issues like encephalopathy or changes in the blood-brain barriers, post-polio syndrome. So the list goes on. There's so many biological things we don't even know yet what the virus will do, which may lead to long-term changes. Entonces hay un montón de preguntas que ni siquiera las hemos podido hacer todas. ¿Hay algún tipo de encefalopatía? ¿Hay algún tipo de síndrome similar al que se produce después de la polio? No sabemos todavía hasta dónde nos puede llevar o cuáles pueden ser las consecuencias de este virus. If we move on to the psychosocial, I just clumped those two together. We see there's a whole list of things that has been documented that happens to people with COVID, right? Less personal contact with people. They're in isolation. Their fear of the illness. There's a lot of fear around COVID. The uncertainty, is there a second wave coming to Chile? When is it coming? The media, right? It's on the news all the time. Financial, people cannot work. Those kind of things. So there's a lot of psychosocial stressors right now about this disease. Por el área psicosocial preferí juntar estas dos en uno solo y tenemos una serie bastante grande de factores que van a influir acerca específicamente del COVID. Estamos absolutamente aislados, no tenemos contacto con personas, se produce mucho miedo a la enfermedad, mucha incertidumbre porque no sabemos si va a venir una segunda ola, cuándo va a venir, de qué manera. Hay exceso de información en los medios, estamos con menos trabajo, así que estamos con problemas económicos y todo eso nos genera como una nube de estrés. So the people that already had problems with some psychological or health disorders, they're especially vulnerable. They're especially targeted with this disease going on. Entonces, todas las personas que ya tenían de base algún tipo de desorden, depresión, ansiedad, etcétera, se convierten inmediatamente en individuos especialmente vulnerables para este problema. So we know that persistent and extreme pain, leads to things like anxiety, depression, problems of sleep, suicide. We've mentioned these. The same stuff we saw in SARS is showing up and is going to show up for us with people with COVID. Entonces ya sabemos, porque lo sabemos desde el SARS, que hay varios de estos factores que están ahí, ansiedad, depresión, problemas de sueño y ideación suicida, que predisponen a estas personas a ser más vulnerables al COVID. And so early evidence, we're just beginning to get the data, shows that about 16 to 28% of people with COVID, by the way, has anxiety and depression, 8% self-reported stress, and then also problems with sleep. So yes, what we saw in SARS, we're beginning to see exactly happening in COVID as well. Y a medida que han ido saliendo los datos y las informaciones, sabemos que las personas con COVID, entre un 16 y un 28% desarrollan ansiedad y depresión,
que tienen altos niveles de estrés y problemas de sueño. O sea, lo mismo que habíamos visto anteriormente con el SARS se está produciendo ahora. Sleep, again, we know that if we don't sleep, right, just in general, not COVID, but if we don't sleep, it's been strongly shown that if you don't sleep for a period of time, you develop very similar symptoms to chronic fatigue, fibromyalgia, etc., with widespread pain, fatigue, etc. And we're beginning to see this happening in people with COVID. They're not sleeping well, not getting deep sleep, refreshing sleep. Sabemos que los problemas de sueño generan síntomas muy similares a la fibromialgia, donde tenemos dolor, fatiga, y todos esos mismos problemas son directamente asociados con la falta de sueño que estamos viendo muy persistentemente en los pacientes con COVID. So another thing to remember is also our patients haven't been able to come to the hospital, haven't been to the clinic, right? We all treat people with pain, but they cannot come because they're isolated. So there's all these additional stressors, right? You cannot come to your doctor, your therapist, the train, the bus, those are not running on normal schedules. So there's the shortages of medicine, money, those kind of things. That's another stressor they have dealt with. Además, todos nosotros trabajamos en clínicas o por lo menos vemos pacientes que no han podido realizar tanto sus terapias como sus controles médicos o cualquier cosa del área clínica porque están aislados, porque están limitados de movimiento, porque las formas de movilizarse también están limitadas, y eso es otro estresor que tenemos que agregar a los factores. So I don't want to keep going with all that, but the bottom line is if you're sitting here right now, you should see what we really believe is this tsunami, this wave coming of more pain, more aggressive pain for people that have pain, and people that don't have pain may develop pain. Entonces tenemos, más que seguir dándole vueltas a todos los factores y todas las cosas que hemos hablado, tenemos que ser conscientes y estar preparados para este tsunami y esta ola de pacientes con dolor que van a venir en un tiempo más y estar preparados para trabajar con ellos. So I know these are American slides, but the point is not only will pain become increase for those that already have it, we may see higher rates of pain. All the data is pointing that the challenges we as physios had before COVID will not get easier. It'll get definitely more complicated since the onset of COVID. Entonces, no es solo que las personas que estaban con dolor van a tener más dolor, sino que vamos a ver más gente, la tasa de personas con dolor va a aumentar. Por lo tanto, los que somos kinesiólogos y terapeutas físicos, nos vemos enfrentados a un desafío aún más difícil del que ya teníamos antes del virus. All right, so now I want to get to the treatment part, which is probably why most people are here tonight. Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte del tratamiento, que es por lo que probablemente la mayoría de ustedes está acá. There's one thing we do know. We must have a biopsychosocial approach because the problems are biopsychosocial. Entonces, lo más importante es que debemos tener una visión biosocial porque los problemas son biopsicosociales. If you do a massive literature search right now, and again, I can put 1,000 articles here. The current best treatment for chronic pain is 3 things. People got to move. We got to change how they think, and we got to calm down their nervous system. Entonces, si hacemos una revisión rápida de la literatura, con los pacientes tenemos que lograr 3 cosas. Necesitamos que se muevan, necesitamos que se calmen y que entiendan qué es lo que están pasando. Now, what fits under any category that we can debate that all day long. If you talk about cognitive, some people do P&E, some people do CBT. We can argue, but the bottom line is we've got to change how somebody thinks. To calm somebody down, there's the medical way, the drugs, the medicine, and then there's a non-drug side, the therapy side, and movement, tons of different movements, which I'll talk about. Entonces, el área cognitiva la podemos trabajar ya sea con PNE, con CBD, da lo mismo, podemos discutir sobre eso, pero tenemos que trabajar sobre cómo la gente piensa sobre su dolor. Para cambiarlo tenemos la opción médica con medicamentos, etcétera, y ahí hay otra opción que es no medicamentosa, que corresponde a la terapia. Y bueno, con respecto al movimiento tenemos muchas opciones, ahí espero poder mostrar algunas de ellas. Okay.
So let's first talk about cognitive, changing how people think. There's a lot of different techniques. There's cognitive behavioral therapy, there's motivational interviewing, pain neuroscience education, acceptance and commitment therapy, positive psychology. The list goes on and on and on. So yeah, you need to pick one of those depending on how you're trained. Entonces, si nos vamos a la parte cognitiva, donde tenemos que cambiar cómo la persona piensa acerca de su dolor, tenemos un montón de opciones de una lista súper larga que puede ser el PNE, terapia cognitiva, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que tenemos que entender que tenemos que cambiar cómo la persona piensa sobre eso. The one that I'm going to focus on is P&E, just because it's currently P&E is the education thing in therapy, right? Everybody's doing it. We do it in Chile, we do it in Australia, we do it in England, we do it in the United States. In therapy right now, physiotherapy, the most talked about cognitive training right now is pain neuroscience education. Nos vamos a centrar en el PNE principalmente porque es lo que estamos haciendo mayormente en Chile, en Estados Unidos, en Australia, etcétera. Y es lo que ha demostrado tener muy buenos resultados con los pacientes. And the evidence right now for P&E is really high. P&E is very effective for people with pain, problems with movement, etc. So the evidence is really good right now for P&E. Y más que nada porque la evidencia que hemos logrado es de muy buenos resultados para las personas que tienen dolor persistente, problemas de movimiento, etcétera. El PNE ha demostrado ser muy, muy efectivo. If we talk about exercise, there's a whole bunch of different exercises. There's traditional exercise, aerobic exercise, resistance, endurance, isometric. Most physios should know these. Trainers, any person in movement should know these really well. Entonces, en el caso del movimiento, tenemos muchas opciones, el ejercicio aeróbico, de resistencia, etcétera, que todo terapeuta físico o preparador físico debiera ya conocer de base. We can do non-traditional. There's a lot more interest nowadays with non-traditional things like Tai Chi, yoga, martial arts, Pilates, Feldenkrais, dance therapy, those kind of things as well. También tenemos ejercicios que son menos tradicionales, como el tai chi, las artes marciales, el yoga, etcétera, la terapia, la danza terapia, y esos también pueden ser una opción en el área del movimiento. Which brings me to something that I want to talk about tonight. Movement, everybody understands we got to move, but I want to talk about movement and inflammation tonight. Entonces, lo que quiero apuntar hoy es que tenemos que entender la relación, porque de moverse todos nos podemos mover, pero tenemos que entender la relación entre movimiento e inflamación. So I'm an old physio, and I was taught many years ago that if somebody has rheumatoid arthritis, RA, and you move them, they get more inflammation. It flares, it makes them worse. Entonces, yo ya soy un terapeuta más viejo, y a mí lo que me enseñaron es que teníamos un paciente con artritis reumatoidea y lo movíamos, iba a tener una crisis e iba a generar mucha inflamación. What a lot of physios probably don't understand is movement, moderate movement, not aggressive, not you have to move, not aggressive movement actually reduces inflammation. It has an anti-inflammatory effect. Lo que muchos terapeutas todavía no saben es que el movimiento controlado, no excesivo ni descontrolado, en realidad lo que genera es un control del proceso inflamatorio. So this research was done in Sweden, and the people that did this research basically got very, very close to winning the Nobel Prize for Medicine to show that exercise is anti-inflammatory in rheumatoid arthritis. Entonces, en Suiza se realizó un estudio por un grupo de personas que estuvieron muy cerca de ganar el Nobel por este trabajo, donde demostraron que el ejercicio generaba un proceso antiinflamatorio. So how did they get people to exercise? Entonces, ¿cómo hacemos que los pacientes hagan ejercicio? And this is really the important part and a neat part for us to understand tonight. We as people, human beings, we move by being alive. We have to stand up and go get something to eat, go to the office, go to work. So we move every day just by being alive.
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros como seres humanos nos movemos, ya sea para levantarnos para buscar algo para comer, para ir a trabajar, para ir a cualquier parte, nos movemos solo por el hecho de ser humanos. So that's one form of movement, right? Entonces, esa es una forma de movimiento, ¿verdad? Yeah. Then there's movement that we plan. This is our planned exercise. You pick a time, you go to the gym, you get on your bike, you go for a run. This is your plan to work out 30 minutes a day, so many days a week. That's your actual planned exercise. Después tenemos el ejercicio que es planificado, que diseñamos y decidimos, ok, voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana durante tanto tiempo con esta planificación. Eso es ejercicio. So the group that did this study on RA and inflammation actually got people to move with something we call health enhancing physical activity. Entonces, lo que se hizo con este grupo en este estudio de artritis reumatoidea fue ponerlos en una forma de ejercicio que se llamó actividad física para el mejoramiento de la salud. So the plan behind this is simple. It's the idea which we're pushing nowadays of stand more, walk more steps versus going in the elevator, walk further, walk more steps, stand more. We purposefully do more daily activities. It's not exercise per se, but you purposefully do more that people do with their iPhone, with their watches, with the Fitbit, those kind of things, more steps, more walking, those kind of things. Entonces, ¿hacia dónde se dirigía más esto y qué es donde se está dirigiendo hoy día todo lo que es el área de salud? Es a moverse más durante el día. No tanto un ejercicio planificado, sino que elegir caminar, subir las escaleras en vez de subir en ascensor, caminar más pasos, empezar a monitorizar esa actividad con los tipos de relojes que tenemos ahora, el Apple Watch, el Fitbit, donde lo que buscamos, más que un ejercicio planificado, es aumentar lo que nos movemos en nuestra vida diaria. So this is important because we often think of exercise as something very stressful, very busy, but we as therapists can get a lot of people to do just a little more than yesterday, stand a little longer, walk a little bit more. And it's this, so this movement doesn't have to be extreme. We can just enhance people's ability to move or drive them to do more. Entonces, en la gente está la idea de ejercicio, de esta actividad estresante y exigente y muy agotadora, y lo que nosotros entendemos como terapeutas físicos y lo que buscamos hacer con los pacientes es que en realidad empiecen a moverse más dentro de su día a día, que empiecen a caminar más y hacer más cosas, pero sin esta idea de ejercicio excesivo. The last part, remember there's 3 parts. There's cognitive, there's exercise, and then there's calming the nervous system down. What we're seeing here is basically a list of things that we've studied that turns the brain on to calm things down again. Entonces, acuérdense que habían 3 partes, la parte de ejercicio, la parte cognitiva y esta última parte que es la de calmar el sistema nervioso. Lo que ven en la pantalla es una serie de cosas y de opciones que tenemos para generar que el sistema nervioso empiece a producir esta calma. I would encourage everyone watching this to look at that list and look at the things that you already do and good. If there's things on the list you don't recognize or you've never learned, you should go learn those. So you may see something like mindfulness. What's that? Go learn. This is a really good list for the new age therapist to learn to calm the nervous system down. Entonces, lo que les sugiero a todos los que están acá es que miren bien esta diapositiva y empiecen a revisar qué es lo que hoy día hacen y qué de estas cosas hoy día o no conocen o no están muy familiarizados o no realizan y que puedan empezar a estudiar y incluir dentro del trabajo, porque creo que la nueva generación de terapeutas físicos va a ser mejor y debe entender mejor todas estas formas de calmar el sistema nervioso. So we talked about treatment. The next thing I want to talk a little bit about is changing in the medical system. Entonces, ya hablamos de toda esta área y lo que tenemos que entender ahora es cómo trabajamos con esto en el sistema médico. If we look at pain, typically when a condition isn't very complex, it's very simple, a single physio can treat that patient. If pain becomes very complex, we bring in a multidisciplinary team.
So they see multiple different people. They see the doctor, they see the physio, they see a dietitian, they see a psychologist, right? So we go from not complex therapists to more complex calls for multidisciplinary care. Entonces, cuando el problema no es muy complejo y está bastante claro, la solución es bastante simple. Vemos al doctor o vemos al terapeuta y listo. Pero cuando tenemos personas con este tipo de dolor crónico y el problema es bastante más complejo, ya se convierte en un trabajo multidisciplinario donde tienen que ver al médico, tienen que ver al terapeuta, a un nutricionista, etcétera, y ya se convierte en un trabajo muchísimo más complejo de coordinar. The problem is most of us don't have these teams around us. Unless you work in a big hospital with all the departments, how do we treat these complex patients if you don't have a multidisciplinary team around us? Entonces, generalmente el problema es que muy pocos de nosotros tenemos un tipo de trabajo y un tipo de equipo con el que podemos contar como este para hacer un trabajo multidisciplinario de verdad. Entonces, ¿cómo desde donde nosotros trabajamos podemos generar este trabajo multidisciplinario? So my challenge for everybody tonight is to become a multidisciplinary clinician. Entonces, mi desafío para todos ustedes hoy día es que nos convirtamos o que todos se conviertan en un terapeuta multidisciplinario. It's not that long ago that a therapist was tied to one treatment. You're a McKenzie therapist, or I do a certain approach. The new therapist should be able to do a little bit of a lot or many different things. Kind of like the Swiss Army knife that you open. Entonces, hasta ahora o hasta hace un tiempo atrás, por lo menos, el terapeuta era más mecánico y más encuadrado en lo que hacía, trabajaba solo con terapia McKenzie o con alguna otra terapia específica. El terapeuta de hoy tiene que tener y ser capaz de trabajar con una serie de herramientas muy similar a lo que sería una navaja suiza. So this brings in then this idea in the world right now in physio, we talk a lot about treating people in pain. We should also shift towards wellness or lifestyle medicine to help people live healthier lives, not just the pain part. Entonces, en el mundo en que vivimos hoy día, lo ideal sería que pudiéramos llevar al paciente hacia una serie de cambios de hábitos que van a generar que su bienestar sea un poco más completo y no solo enfocarnos en la parte más clínica. So this opens up a whole pathway, for us to treat people, our older patients, people that are overweight, people that are not physically fit, people that are stressed, people that smoke. So it's not only when they develop pain, but can we do more lifestyle-based medicine? COVID has shown us that people that are not fit, people that don't sleep well, people that smoke, it's targeting them. Can we make people healthier so we do not get into these troubles again? Entonces ya podemos abrirnos un campo de trabajo que no se limita solamente a las personas con dolor, sino que a aquellos que están obesos, que tienen problemas para dormir, que fuman, etcétera, porque ya sabemos de la información que ya tenemos del COVID que el virus afecta especialmente a ese tipo de personas, las personas que no están con un estado de salud óptimo, por lo tanto no necesitamos o no necesariamente es el paciente que está solo con dolor. And then the last slide is we as healthcare providers, as physios, trainers, etc., we must stay healthy, because if you're not healthy, if you're tired and you don't take care of yourself, you cannot help people. Y lo más importante en esta última diapositiva es que nosotros como terapeutas tenemos que estar bien, tenemos que estar con un buen estado de salud, tenemos que estar fit, porque si nosotros estamos agotados, fundidos, etcétera, no vamos a poder entregar esa información o esos cambios de estilo de vida a la gente que atendamos. That's it. Y eso es todo. All right. I think we're supposed to take questions, Andrea. So I'm assuming they can either type the questions in the chat box or they can... Yes, they're gonna type them. Nelson is gonna filter them and then send it to me so I can ask one by one. Okay. Ya. Yo soy el encargado de ir diciendo las preguntas y Andrea las va a traducir para Adrián.
Okay, so Enrique is gonna read them in Spanish and I'm gonna translate it to you. Oh boy, keep them easy, Enrique. La primera, desde el punto de vista preventivo, ¿qué se podría orientar hacia los profesionales de primera línea para evitar que al alta hospitalaria los pacientes post-COVID desarrollen dolor crónico? Okay, so from the prevention view, what could we advise for the professionals in the first line, directly with the ICU patients, for example, to do with the patients, so decrease the chances for that patient to develop chronic pain after the discharge? Thanks for that one, Enrique. That's a good one. That's a good question. I'm very careful to answer this one, to be honest. I'm going to give two answers, if that's okay, Andrea. Ya, es una pregunta bastante compleja. Muchas gracias por la pregunta, pero la voy a tratar de dividir en dos partes. Okay, so in a normal course, I would say this. I would want to train therapists in the acute environments, hospitals, etc., to make sure we use calming words, reassurance, therapeutic alliance, calming people down, not scaring them, not making them afraid. So yes, if an acute care therapist can not scare people, explain physio later down the road, you're going to go to physio, they're going to help you, all the positive stuff, right? That would be the best way to do it. So that's one answer, but there's another answer. Entonces, la primera pregunta, y qué es lo que diría yo en un curso normalmente, es que lo ideal sería entrenar a estos profesionales que ven al paciente en agudo, técnicas de calmarlos, de cómo comunicarse con el paciente, de disminuir el miedo, de explicarles todos los procedimientos que se van haciendo, para qué y cuál sería la respuesta fisiológica, con el propósito de bajar al mínimo, en el fondo, el susto y la ansiedad del paciente en la parte aguda. Esa sería la primera respuesta. The second answer is not for 1 second, I have no idea what those providers are going through. So I want to be respectful that they have so much going on, and I couldn't even fathom how stressful it must be in those environments. So for me to tell them, you need to say all these nice P&E words, I want to be careful. I want to be respectful for the fact that they're doing something that is heroic. It is unbelievable. I cannot even fathom what they got to do. But if they can, make sure we calm people down, not make them afraid. It's going to be okay. Movement is good, all those. But I just want to acknowledge the fact that I am not one of those physios, and I have some of my friends are. The amount of stress they've got is insane. So I just want to make sure I acknowledge and respect that. And if they can, I would ask them to just make sure our patients are calmed when they do come to us later on. But I don't want for 1 second for people to think that is a really, I can't even fathom what they're dealing with. So sorry, I'm giving you a weird answer, but. Ahora, el tema es que yo tampoco sé por lo que están pasando esos mismos profesionales, porque el nivel de estrés y de carga laboral al que han estado sometidos por un periodo súper largo de tiempo, la verdad es que nosotros no podemos ni siquiera imaginarlo. Algunos de los amigos de Adriaan son terapeutas del área UCI y del área crítica y están haciendo básicamente una labor súper heroica. Entonces, además de eso, ir a decirles, oye, tiene que usar este tipo de palabras que son determinadas por el PNE, sería a lo mejor incluso súper irrespetuoso, pero sí tratar de que ellos comprendan o que dentro de lo que puedan transmitirle al paciente calma, a lo mejor no usar ciertas palabras, pero sí enseñarles cómo calmar y mantener más informado al paciente, decirle, oye, sabes que sí, moverte es bueno, no te asustes, y que cuando nosotros podamos recibir al paciente ya fuera del área crítica, el paciente no venga con un estado de alerta tan alto, sería lo ideal, pero tenemos que ser súper respetuosos también con el tipo de trabajo y la cantidad y carga laboral que han tenido estos mismos profesionales del área aguda. Excelente. Entonces, siguiente pregunta. Como ya nos comentó Adriaan, claramente las comorbilidades predisponen a la población al desarrollo del dolor crónico. De hecho, algunos hablan incluso de sindemia actualmente más que pandemia. Entonces,
¿Usted cree que para abordar estos problemas sea necesario realizar modificaciones sociales y no solo biológicas? Ya. Entonces, ya sabemos que we know already that the patients with COVID usually have a lot of comorbidities, physiological and psychological. So many people are talking now about a syndemia instead of a pandemia. So, repíteme la última parte de la pregunta. Dame un segundito. Uh-huh. Entonces, ¿usted cree que para abordar estos problemas sea necesario realizar modificaciones sociales y no solo biológicas? So, about that, do you think that to be able to resolve all these problems, we have to make more social changes than treatment changes? Yeah. How many on this call tonight are sociologists? ¿Cuántos de ustedes son sociólogos? None of us. This is no different. Andrea, this is no different. I speak on big stages in front of very important people. And physios come to me and say, but I don't have that. I just treat patients. The best thing everybody tonight on this call can do is to treat one person at a time the best we can. If we do get the platform to make changes on a global scale of systems, most of us work in systems we have very little control in. Yes, I would love to go tomorrow and say, these are all the things we got to do right. But we don't, the vehicle I have today is to stand in front of my patient and help him or her. And then hopefully from there, locally in my community and a little bit. So I get this story, yes. On the big scheme, if we change the world, it will be better. But we don't have those platforms yet in some ways, for physios especially. Ninguno de nosotros claramente es sociólogo y a él le pasa mucho que él habla en grandes escenarios con gente muy importante, pero se le acercan muchos terapeutas a preguntarle, pero yo no tengo esas herramientas, yo trato pacientes. Entonces, lo mejor que podemos hacer cada uno desde su lugar es tratar de la mejor manera posible, durante el tiempo que sea posible, a ese paciente en específico. Claro, sería maravilloso que todos tuviéramos las herramientas y nos pudiéramos juntar y decir, ok, estas son todas las cosas que hay que hacer bien para que el mundo sea maravilloso y el mundo sería perfecto, pero eso lamentablemente no es así, no tenemos esas herramientas, por lo tanto, nuestro vehículo hoy día para poder generar un cambio es tratar paciente por paciente de la mejor manera que cada uno lo requiera. Perfecto. ¿Le podría preguntar cuánto tiempo más tiene? Porque tenemos hartas preguntas, entonces de verdad para poder orientar en cuántas Adriaan, más le puedo hacer. We would like to know how much longer can you stay so we can know how many questions can we do. I'm okay. I can stay for a little while. I can stay. It's okay. Thank you. Siguiente pregunta. ¿Los factores xenobióticos, ya sean naturales o antropogénicos, por ejemplo, opioides, pueden tener influencia en una mayor sensibilización del dolor en pacientes post-COVID? ¿Qué piensa él al respecto de esto? Que en el fondo es una variable que está siempre en pacientes de UCI como los COVID, digamos. What do you think that xenobiotics factors that be natural or external like opioids could influence in a higher pain sensitization in post-COVID patients, considering that the ICU patients receive like a storm of medication? Yeah, it depends what medicine we're talking about, right? We know opioids actually reduces your immune system. It suppresses your immune system. And we know it makes people even more vulnerable. That's the opioids and narcotics. As far as the other medications, that is absolutely outside of my realm. I'll have to talk to the doctors I work with, but any medicine that we use at a high dose or long term has a side effect, as good as they may be. Antidepressants have a high risk of suicide. Membrane stabilizers lead to myalgia. I mean, long-term myalgia, muscle pain and soreness. So any drug we take, anti-inflammatories,
they have a significant effect on the GI system and your kidneys. So I know it's not the exact, but in my pain world, yeah, opioids has a suppression of the immune system, which makes you actually more vulnerable to become sick and ill for more immune function kind of problems, right? But yeah, it would make total sense that if they get that high doses in short duration or long term, it must have an effect long term on multiple systems. But I would have to defer to the doctors that I work with. They have way more knowledge on the medical side than I would at this point. Bueno, nosotros ya sabemos que todo lo que es antiinflamatorio y analgésico, los opioides en general generan una disminución del trabajo del sistema inmune y por lo tanto claramente eso nos predispondría a una mayor sensibilización al dolor. Pero se sale un poco por el tipo de medicación, las dosis, etcétera, que se usan especialmente en el área crítica. Él tendría que consultar un poco con los médicos con los que él trabaja porque se sale un poco de su área de conocimiento más específica, pero sí sabemos, por ejemplo, que los antidepresivos producen un aumento de las tasas de suicidio una vez que se retiran, que los niveladores del ánimo también generan en el largo plazo problemas de mialgia, que otras medicaciones pueden generar problemas tanto gastrointestinales que también van a derivar en un sistema inmune o en la parte renal. Entonces va a depender mucho de qué tipo de medicación, por cuánto tiempo, en qué dosis, en el corto y en el largo plazo, claramente todos van a traer algún tipo de consecuencia, pero van a ser muy, muy específicas y ya nos metemos más en el lado médico que en el lado de tratamiento del dolor. La siguiente pregunta tiene que ver con la telerehabilitación, de verdad, que para todos ha sido una herramienta esencial en estos tiempos. Entonces la pregunta es si él cree que la falta de contacto físico podría ser una limitante para atender a estos pacientes que son muy particulares, entendiendo que este es un problema multifactorial. So, distance rehab through Zoom or different platforms has been our only choice for most of us. So do you think that the lack of physical contact from the therapist with the patient could influence in the treatment of this specific kind of patients with persistent pain? That's a good question. We don't know. We don't know. So we have two choices. We do no physio, nothing, until they can come to our clinics, or we do the best we can, which is telehealth. We use computers, we use video, Skypes, whatever. Some of the preliminary research that we have seen have actually shown that telehealth and video, Skype, Zoom has actually been incredibly effective for people with chronic pain. Think about it, right? Chronic pain, hands-on, isn't that important. And I'm going to be very careful saying it, right? But we can do extensive counseling and checking in. I can Zoom with you or Enrique, like, how you doing? How's it going? How's your exercise? Manual therapy, we cannot. The preliminary data, and I want to be careful, I know of studies that are coming out, says it was actually incredibly effective, and people in chronic pain did really well because it's kind of like you're checking in. Like I pick up my phone, you know, Gustavo, how you doing? How's your exercise? How's your family? How's the dog doing? I know it doesn't sound therapeutic, but it is for people with chronic pain. So I'm excited because I think COVID is an accelerator that has pushed us to new technologies that we can help people that couldn't be helped, that couldn't come long distance on a bus or on a train. So I want to see some of the positive. I do think we're missing the physical side. There's no doubt, but I'm intrigued. I may be proven wrong, but there's something neat, I think, that may open up for us as a profession. So, yeah. Aún es muy pronto. Sé que hay bastante investigación que va a empezar a salir pronto sobre el tratamiento a distancia, pero en realidad hoy día es la única opción. Así que tampoco podemos cuestionarla mucho, pero sí, hasta ahora, la información que tenemos ahora, la rehabilitación a distancia ha demostrado tener muy, muy, muy buenos resultados con los pacientes de dolor crónico. Ya el hecho solamente de comunicarse constantemente, de preguntar, oye, ¿cómo van tus ejercicios? ¿Cómo te has sentido? Etcétera, ya es un tipo de terapia. Y Adrián quiere ser muy, muy cuidadoso con las palabras que usa en esta respuesta,
porque la forma en que nosotros nos comunicamos y cómo trabajamos al paciente desde el área cognitiva es muy, muy importante, mientras que las terapias manuales y ese tipo de tratamiento son efectivas, pero hasta cierto punto, y necesarias por lo mismo hasta cierto punto, comparado con lo que es el apoyo y la parte cognitiva que puede entregar el mismo terapeuta, y que el COVID un poco ha sido el acelerador de todo este proceso y que nos puede abrir toda una nueva forma de tratar a este tipo de pacientes específicamente, con una comunicación más fluida, más constante, donde además podemos acceder a pacientes que anteriormente, por razones principalmente de distancia, y aquí voy a agregarlo yo también por problemas de, por ejemplo, crisis de pánico, etcétera, que son muy comunes en estos pacientes, no podíamos ver de manera presencial, ni siquiera a veces nos enterábamos de ellos, y que ahora quizás sí se nos va a abrir este campo a través de todo lo que es Zoom, Skype, etcétera, todo lo que rodea la rehabilitación en general. Pero puede que lo prueben lo contrario, vamos a ver qué pasa con los datos, qué pasa con los estudios que empiecen a salir, pero que él cree que viendo todo lo positivo, tratando de ver el vaso medio lleno de todo este proceso, es lo que nos puede abrir todo un nuevo campo de trabajo. Bueno, una gran respuesta, igual que todas las anteriores. Muchas gracias a Adrián. Tenemos muchas más preguntas, pero de verdad, para no alargarnos, vamos a pasar a despedirnos con un par de palabras en relación a cómo ser miembro de la sociedad, y también le vamos a dar un pequeño presente a Adrián por su contribución con nosotros. Muchas gracias. We have a lot of questions, but in honor of the time, we're gonna shut this, and not before we give you, Adriaan, a little acknowledgement from us, a little prize. Thank you. I appreciate it. I really appreciate it. I just, when I came on tonight, I've been once in Chile, and I remember it really well, and I had a great time, and I really look forward to an opportunity that when the world changes for the better with COVID, I will be heading back and coming and seeing. I got friends in there, and I can come visit, and I really wish everybody well and stay healthy, and I really hope everybody does well. And thank you. This was great. I love seeing people that I recognize, like, oh, I know that person. Oh, I met him. I met her. So, and I want to thank Andrea, by the way. I want to thank Andrea for translating. I have no idea. She probably said all the wrong stuff, right? She did everything I said wrong. So anyway, I hope everybody stays healthy. Please stay healthy. And I'd be more than happy to do these for everybody. So thank you. Bueno, resumiendo un poco, muchas gracias por toda su atención, muy agradecido de haber visto caras conocidas, que él conoció gente cuando vino a Chile, tiene muchas ganas de venir. Muchas gracias por estar acá, por tomarse el tiempo, espera venir pronto, que el mundo cambie para mejor, ojalá, con todo esto, que a lo mejor yo dije algunas cabezas de pescado, pero bueno, son cosas que pasan, y que por favor se mantengan sanos, se cuiden mucho. Andrea, por favor, sigue traduciéndome tú, yo voy a hablar en español para que todos puedan entender en esta última parte. Así que voy a compartir pantalla. Adriaan, muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. Adriaan, first of all, thank you very much for your time mainly, and we're going to give you a small present from all of us. Bueno, queridos colegas, como un reconocimiento a toda la gran labor que ha realizado Adriaan para el mundo de la terapia física. From all of us, and because of all the work you have done for the development of physical therapy. Queremos entregar y presentar al más nuevo miembro honorario de la Sociedad de Kinesiología del Dolor. Now we're going to present our most important honorary member of the Chilean Society of Pain. Wow, thank you. This is, I don't deserve it, but I really appreciate it. Thank you so much. Thank you. This means a lot. So thank you very much. Él cree que no lo merece, pero lo agradece muchísimo, no lo esperaba, así que es un honor para él. Muchas, muchas gracias.
Así que gracias a ti, Adriaan, nuevamente. Bienvenido a Chile cuando quieras. Así que estés sano, que te mantengas bien y te damos las gracias por el tiempo que nos pudiste prestar hoy día. Thank you again for all the time you gave us today. We hope to see you in Chile soon. Yeah. Stay healthy, stay okay, because we'll be waiting for you. And again, thank you a lot for this class, your time, and your presence here. Thank you, everyone. Appreciate it. Thank you. Quedas libre, Adriaan, si quieres desconectar, se desconectó. Perfecto. Bueno, queridos colegas, vamos a continuar. Ya esto es lo último. Bueno, les damos las gracias a todos por los que se conectaron hoy día y por todos los que se conectaron durante toda la serie de la jornada de este año. Fueron varios meses de charlas muy, muy interesantes. Así que gracias por los que nos siguieron todo este tiempo. Y para cerrar, queremos recordarles nuevamente, dejarlos a todos invitados, los que son parte todavía de la sociedad, a que sean parte, háganse socios. La verdad que eso a nosotros nos importa mucho, ser una comunidad cada vez más grande, porque de esa forma podemos lograr muchas más cosas y mejores, ¿cierto? De las que ya este año tuvimos una pequeña muestra. Así que en los números está la fuerza, así que en ese sentido, les recordamos nuevamente a quienes no nos hayan escuchado anteriormente, ¿cierto? Que estos son un poco los requisitos y el proceso para poder ser socios de la SOCHIKIDO, ¿cierto? Que es muy simple, todo parte con enviarnos un correo, ¿verdad? O contactarnos por cualquiera de las redes sociales, nosotros ahí le enviamos las instrucciones para poder iniciar el proceso de afiliación como socio, ¿cierto? Que es simplemente llenar un formulario online con sus datos, sus antecedentes, ¿verdad? Y eso, una vez aprobado, en el fondo se les dan las instrucciones de inscripción. Recordar que todavía la membresía anual tiene un costo súper bajo de 10.000 pesos solamente, así que es más que nada porque hay que cumplir una formalidad en ese sentido, ¿cierto? Y después se les hace llegar su certificado ya de miembros habilitados y activos. Así que a nosotros, como les decía, nos importa mucho, ¿cierto?, el apoyo que nos puedan brindar, porque esto después obviamente hay que hacerlo crecer como una comunidad, ¿cierto?, de todos los que nos motiva, ¿cierto?, el tema del dolor en nuestra profesión. Así que, queridos colegas, bueno, nuevamente muchas gracias a todos. De todas maneras, esta presentación, esta charla de hoy va a quedar grabada, va a estar en nuestro canal de YouTube, probablemente después ya publicado, ¿cierto? Y nada, pues, gracias por el tiempo, ojalá que se cuiden mucho. Andrea, muchas gracias por el tiempo también de apoyarnos en la traducción, ¿cierto? Y nada, pues nos veremos entonces en un próximo evento, así que estén pendientes de las redes sociales, ¿cierto? Manténganse en contacto y que estén bien todos entonces. Así que adiós para todos.